Ah, ya. Bueno, entonces, sí, de acuerdo al listado que me dé, el listado que me dé, es que todavía algunos faltaban muchos la semana pasada y esta semana todavía faltaban bastantes, pero ahorita que ya tienen poquitos, o sea que ya nos faltan, digamos, de 148 que se han conectado, creo que ya nos van faltando como un 20%. Entonces, vamos a ir actualizando la página, pero igual ustedes cuando lo actualizan, automáticamente quedan para su examen, oye, para el módulo RAD. Me imagino que los van a vincular. Entonces, sí, los Licenciada. que no han tenido respuesta, pues tienen que esperar, oye. Ujú. Sí, Yo dígame. ni me voy a Hoy inscribir. actualicé eso, licenciada. Vamos a oír a Marcela y después Esdras. Yo ni me podía inscribir, licenciada. Ah, ya, pero ¿qué le dicen de registro estadístico o no le No me han contestan? contestado ni en ningún correo, pero ya hice la preinscripción. Sí, pues. Ujú. Sería de ir al edificio, ¿verdad? Para ver qué me resuelven. Eh, no, tiene que entrar usted a la página de la universidad y buscar uno de registro y estadística, porque presencial no sé los horarios que le podrían atender, si solo en la mañana o solo en la tarde. Entonces, casi todo se está haciendo virtual. Entonces, si yo le tengo el correo de registro de estadística, se lo mando por WhatsApp. Y para la compañera que estaba preguntando dónde se actualizaba, en el grupo de WhatsApp les mandé hoy precisamente la foto donde podían ustedes actualizar, ¿sí? Vamos a ver si se los mandé a ustedes o a quién lo mandé. Sí. Yo creo que sí se los mandé. Entonces, de esa cuenta de correo electrónico, por bloqueo, ese no. Esos son solo los que tienen bloqueado. Luego ven ustedes del 31 de enero, dice cuentas de correo electrónico Gmail, y entonces ustedes tienen que escribir a actualización correo.qui@mail y con todos los datos que les pide ahí. Pero obviamente, como les digo, hay mucha saturación de datos, entonces cuando ustedes escriban y les tienen que mandar la respuesta, ¿verdad? Por lo menos yo escribiría un día sí, un día no, ¿verdad? Hasta esperar respuesta, pero tampoco es que van a mandar 10 correos por día. Entonces, sigamos escribiendo ahí a los que les falta la actualización, o sea, que les mandan el mensaje que ya tienen el carnet, ahí está todo, pero los que todavía no tienen carnet, esperar que se los envíen. Y los que ya tienen, no solo, ya tengo carnet y lo mandan a nosotros, sino, ya tengo carnet, actualizo. ¿Oye? Entonces, cuando usted pide la actualización, ellos le responden, dice Nancy. Ahorita va a escribir Jonathan, entonces, actualizaciones correo cuya@gmail.com, exacto. Igual ese correo, ese mensaje, yo se los he mandado varias veces y han al WhatsApp. Entonces, solo es cuestión de que ustedes lo vean y ustedes lo abran y miren ahí lo que piden. Número de carnet, nombre completo, CUI, carrera, jornada, en correo a registrar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos directamente a dar acá. ¿Se puede ver la hoja de Word? No, licenciado. No, licenciada. Sí. Ahorita. Se me olvidó darle presentar. Ya voy. Ahora sí. Bueno, entonces, vean. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar sobre el último tema, la cultura. La cultura en la sociedad guatemalteca.
Sí, el día de hoy es 5 de febrero del 2021. El 2021. Entonces aquí ustedes son pero igual lo mismo vamos a ver en cada. Mejor le vamos a escribir vespertina. Y entonces, por ejemplo, aquí nos habla entonces por qué Guatemala es un país multilingüe. ¿Por qué Guatemala es un país multilingüe? Les pregunto a ustedes, ¿por qué Guatemala es un país multilingüe? Tiene muchos idiomas, ¿no? ¿Cuántos? 22 mayas, una chinca y una garífona. También el Ok. castellano, licenciado. Sí, castellano o español. Solo le voy a dar acceso aquí a alguien, ¿sí? A María García. Entonces, porque Guatemala es un país, me comí la S, multilingüe. Entonces, ustedes me dicen, es multilingüe porque se hablan 22 lenguas mayas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Vamos a agregar unas. Cachiquel, mam, tucumán, mam. Perdón si no las puedo escribir bien, pero Cachiquel, mam, Quechí, El Pocomán, Tucumán, sí, creo que solo lleva, creo que lleva 2. el Mopán, es El Pocumán, Aguacateco, dijimos ayer, ¿se recuerdan? Aguacateco, Zipacapense, Sutujil, Piché y Quechí es diferente, ¿no? sí, sí, licenciado. Zacapulteco, dice. ¿Ese dónde se habla, compañera? Zacapulteco. En un municipio de Quiché. Piché, muy bien. ¿Algún otro? Pocomán. Pocomán, ya está. Cachiquel, Mam, Quechí, Pocomán, Aguacateco, Sutujil, Quiché. Cuando ya no nos acordemos podemos usar etcétera, ¿oye? Porque ya dijimos varios. Entonces lo importante es que ya dijimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, adicionalmente a esto vamos a escribir punto y aparte. Entonces serían 22 lenguas más 4, ¿me dijeron? Xinca, Xinca, garífuna, Y castellano, español. ajá, garífuna y español. Déjamelo en español. Si no, alguno va a decir castellano, español, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí ya tenemos la primera cuestión. No es necesario escribir, las lenguas, con solo que ustedes sepan que es porque es multilingüe, le cambiamos de color y le cambiamos de solo de color, creo yo, de tamaño si quieren. Ok, entonces, ahora dijimos, en el primero le escribí PAI y ahorita le escribí país. Ahí está. Porque Guatemala es un país multilingüe. Muy bien, ahora entonces seguimos para
otra pregunta. ¿Por qué es multiétnico? Pregunto yo. ¿Por qué es multiétnico? Porque tiene diferentes etnias. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 4. 3. 4, 3, 2, 1. Cuatro. ¿Cuáles? ¿Cuáles? 4. ¿Cuáles? Maya, Xinca, Garífuna y Ladino. Muy bien. Los compañeros que están contestando, quiere decir que se hicieron su guía. Y ladinos. Muy bien. Y el último sería porque es multiétnico, multilingüe. Porque es pluricultural. ¿Por qué es pluricultural? Porque hay diferentes Muchas culturas. Porque tenemos varias culturas. Muchas culturas. Por ejemplo, otra vez repetimos, ¿verdad? Xinca, cultura maya, cultura garífuna, cultura quechí, quiché. Entonces, no podemos decir cultura huacateco, ¿verdad? Porque este es un idioma, entonces, pero por cultura quiché sí, cultura garífuna también. Entonces, definitivamente, cuatro etnias, 4 culturas, pero también dentro de la maya están estas 22. Entonces, de las 22, también algunas son directamente culturas, no solo el idioma. Y ahora dice, había una pregunta que decía en la guía que decía, ¿cuál es la base filosófica? ¿Cuál es la base filosófica, o es decir, la filosofía del acuerdo? ¿Cuál es la base filosófica del acuerdo? ¿De cuál acuerdo? Identidad de los pueblos indígenas. Vamos a escribir aquí, así después ya no lo escribimos. ¿Cuál es la base filosófica? Licenciada, yo puse que se basa en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Sí, ahí como era una pregunta, pues es una pregunta directa, podemos escribir como está en el texto o como yo la comprendí. Es decir, como ustedes la comprendieron, ¿verdad? Ok. Sí, su respuesta está bien. Vamos a ver si alguien escribió algo diferente. Licenciada. Sí, dígame su respuesta. Yo escribí el respeto y la justicia para los pueblos indígenas, haciendo el conocimiento de sus derechos y oportunidades. Exacto. Gracias. ¿Alguien más? Deben incluir el respeto y los derechos, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo puse que el tema de la identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala. Ok. ¿Alguien escribió algo diferente? Yo puse integrar las concepciones educativas maya y de los demás pueblos indígenas en sus componentes filosóficos, científicos, artísticos, pedagógicos, históricos, políticos, sociales, etc. Muy bien. Bueno, entonces, aquí, ¿cuál es la base filosófica? La pregunta 1 y la 4, ¿cuál es el objetivo específico del acuerdo? Son iguales, ¿sí? ¿Cuál es la base filosófica? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, el reconocimiento de la identidad de ¿quiénes? De los pueblos indígenas. El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas como base fundamental, ¿verdad?
es fundamental para la constitución ¿de qué? De la unidad nacional. Entonces, ¿qué es lo que se percibe? La unidad nacional. Y entonces ahí agregan ustedes lo que me estaban diciendo, basada en el respeto, en los derechos. Eso es lo que dice el libro. Y entonces ahí podemos agregar los derechos políticos, los derechos sociales. ¿El derecho civil también puede ser, licenciada? Civiles, sí, todos. De hecho, ahí habla de los derechos políticos, sociales, civiles, ¿sí? Económicos, espirituales, etcétera. Cuáles, etcétera. De la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la constitución de la unidad nacional, ¿sí? Entonces, basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, civiles, económicos, espirituales, etcétera, punto. Entonces, si yo no tengo esto, trato de que me quede algo similar, ¿verdad? Entonces, me puede quedar este que estoy copiando acá o me puede quedar uno parecido, pero no totalmente diferente. Todos tenemos algo parecido a lo que destaca, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces, como estamos aquí en este tema, de una vez si tienen dudas de la guía número 4 o del tema identidad de los pueblos indígenas. Creo que esta era lo fundamental, cuál es la base, porque es multiétnico, pluricultural, multilingüe, y así ustedes encontraron ahí, por ejemplo, ¿por qué es particularmente vulnerable la situación de la mujer indígena? Había una pregunta que decía así, ¿no? Sí, licenciada. Yo tengo esto, porque, o sea, ¿cuál era de la mujer Es indígena, vulnerable verdad? la mujer Ajá. indígena. Porque tiene doble discriminación como mujer y como indígena, con el agravante de una situación social de particularidad de pobreza y explotación. Entonces nosotros diríamos que no solo es doble, sino hasta triple, por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre, ¿verdad? Por ser pobre. Entonces, no es que nos hagamos nosotros las víctimas, pero sí en realidad la mujer siempre ha sufrido de mucha discriminación. De hecho, les decía yo que en los el último año y en los meses que van de enero, o sea, un mes y días, ha habido muchas víctimas de violencia, de muchas mujeres víctimas de violencia. Entonces, pues es un tema que acá siempre se ha radicado, pero la idea es va disminuirlo, pero cada vez va en aumento. Entonces, sí es preocupante. Entonces, creo que muchas cuestiones deben girar sobre esa protección, no solo de la mujer indígena, sino de la población femenina en general. Entonces, ¿todos tienen esa respuesta, compañeros? Sí. Sí, licenciada. Okay. Sí, licenciada. Bueno. Entonces, vamos a ver, ¿cuál otra pregunta les queda duda de la guía número 4? La pregunta 8, licenciada, disculpe. Léame la compañera, porque como yo tengo todos los documentos en físicos y eso sí cada semestre varían las guías. Entonces, léame las que ustedes tienen. Bueno, ahorita se la leo. La pregunta 8 dice, explique de qué manera afecta a la totalidad de la sociedad guatemalteca la situación de discriminación, explotación e injusticia que sufren los pueblos indígenas.
Eso era de un comentario personal, ¿verdad? No del libro. Sí, ahí sí ya es comentario personal. Entonces, ahí ya es el punto de vista que ustedes consideran de cómo le afecta. Por ejemplo, ¿qué escribió usted? La verdad esa la dejé en blanco porque no sabía si ponerlo del texto o poner un personal mío. No, cuando dice explique es el punto de vista de ustedes. Veamos a alguien que sí le haya respondido, que le dé su respuesta a la compañera. Licenciada. Dígame. Sí, Yo lo que puse fue que si no se resolvía el problema de la sociedad guatemalteca, hubiera perdido sus potencialidades económicas, políticas y sociales, de lo cual, al igual que también las culturales, jamás podrán desenvolverse en toda magnitud y ocupar en el concierto mundial el lugar que le corresponde por su historia milenaria y la grandeza espiritual de sus pueblos. Ok, gracias compañero. ¿Alguien más? Yo, licenciada. Sí, léame la pregunta otra vez para que escuchen los compañeros y la respuesta. Sí, está bien. Dice 8. Explique de qué manera afecta a la totalidad de la sociedad guatemalteca la situación de discriminación, explotación e injusticia que sufren los pueblos indígenas. Y yo respondí que entorpece la configuración de una unidad nacional que refleje en su justa medida y con su plenitud de valores la rica fisionomía plural de Guatemala. Exacto. Esta pregunta la hacen porque muchas veces nosotros mismos como parte de Guatemala discriminamos a los indígenas, discriminamos a estos pueblos o decimos, ay, no me gusta esa comida o ay, no voy ahí o cosas así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la regla del turismo es conocer primero tu país y después viajar, pero muchas veces queremos ir a Centroamérica, queremos ir a México, Colombia, al extranjero y no conocemos nuestras raíces. Entonces, nadie conoce nadie quiere lo que no conoce. Entonces, nosotros para identificarnos, para querer algo, tenemos que tener un conocimiento. No les digo yo, miren, cada fin de semana váyanse un día a la Antigua, otro día váyanse a Titlán, váyanse a Quiché o algo así, pero por lo menos sí conocer un poco de nuestro país, porque no solo fomentamos el turismo acá, sino que la riqueza se queda aquí. 2, entonces no se puede apreciar, valorar, querer algo que se desconoce. Entonces, cuando nosotros nos dicen cómo afecta si no se respeta el acuerdo, cómo afecta a nivel nacional este acuerdo, el incumplimiento del acuerdo, es porque como sociedad guatemalteca no dice, sociedad son solo los de la capital, o sociedad son solo la capital y las áreas urbanas o las zonas urbanas. Entonces aquí nosotros somos una unidad nacional, es decir, estas 22 lenguas que hablamos arriba, las 4 etnias y nosotros. Entonces, cuando algo va mal, ¿qué dicen a nivel internacional? Es que en Guatemala no respetan a la mujer. Hay mucha violencia en Guatemala. O si dicen, es que en Guatemala discriminan, no dicen un grupo discrimina a Guatemala, o incluso mencionan los nombres. No, dicen, en Guatemala no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, o en Guatemala no hay respeto, dicen. Entonces nos afecta no solo a nivel nacional, sino extranjero, nos afecta si nosotros no respetamos estas culturas. Como país nos afecta entonces el no cumplimiento y el no respeto por las personas. ¿Ya? Entonces ahí podían hacerle un comentario corto, grande, pero analizando todo lo que hemos visto en clase y todavía nos falta por ahí el martes terminar de ver eso. ¿Cuál otra pregunta de la número 4? Licenciada, disculpe, yo no encontré la 3. Léame la 3. ¿Sí? ¿Qué reconoce las partes en este acuerdo y por qué es fundamental? Ya. ¿Alguno que tenga la 3, compañeros? Yo, licenciada. ¿Puedo decir, licenciada?
No, que le digo a mi compañero ahí. Muy Dale, bien. Andy. Bueno, nada más. Bueno, lo que yo encontré dice, reconocen y respetan la identidad y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos maya, garífuna y xinca, dentro de la nación y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco como componentes de dicha unidad. Exacto. Entonces, ¿qué reconocen las partes? Aquí está el reconocimiento de identidad de los pueblos indígenas, la unidad nacional. Por eso les digo, el objetivo, la base es ese reconocimiento. Y obviamente el cumplimiento, sobre todo velar por el cumplimiento del acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Yo agregaría aquí una pregunta, no sé si está en las guías de ustedes, pero yo agregaría, ¿se está cumpliendo este acuerdo? Vamos a escribirlo acá. ¿Cuál es su opinión? No sé si estaba ahí en la guía. Dos participaciones nada más. ¿Cuál es su opinión al respecto si se está cumpliendo a cabalidad el acuerdo? Estamos hablando si se está cumpliendo 2021, ¿verdad? O sea, es decir, a la fecha. ¿Creen ustedes que sí se está cumpliendo o que no se está cumpliendo? O sea, si se cumple a cabalidad, esa es la pregunta. Licenciada, disculpe, es que hay una compañera que está queriendo ingresar, dice. Muy bien, ahorita vamos a ver. Gracias, licenciada. Es que me sonó una vez y ya no sonó. Ahorita sí ya. No había hecho la campanita. Aprovechando los compañeros que acaban de entrar, ustedes no están agregados en la sala o entraron con otro correo. Solo para los compañeros que acaban de entrar. No, Lick, yo tengo que entrar manualmente. ¿Cómo dice Brittany? Yo tengo que entrar manualmente porque no me han enviado ningún correo ni así links directos para la clase. ¿Y los demás compañeros? Pero quiere decir que ustedes no tienen carnet todavía ni tienen vocacional. Bien, Lick, yo sí lo tengo todo bien. Pero no me... cuando ustedes se asignaron era con el vocacional y entonces esos correos me los pasaron a mí para ingresarlos a la sala. Es que lo que tengo el vocacional, perdón, y el institucional, pero ninguno de los dos me enviaron nada. Hay que actualizarlo, Brittany. Entonces, actualícenlo y Ana. Sí, licenciada. Me hace favor en el formulario de hoy, los que tienen todavía vocacional, que me imagino que es el caso de Brittany, y los que entraron ahorita de último, vamos a agregarlos a la sala porque para que no les cueste entrar el martes. Muy bien, licenciada. Dígame, Alejandro. Fíjese que le estaba comentando al auxiliar, no sé si ya lo vieron, ya no sé si vio mi mensaje, que ya me dieron mi nuevo correo para que ustedes lo puedan actualizar. Ya lo actualicé exitosamente en la facultad. Entonces me dijeron que si pueden hacer favor ustedes de actualizar su base de datos, por favor. Lo que pasa es de que yo puedo agregarlos a todos, pero no podría duplicar aquí la cantidad que tengo. Entonces, voy a ver de acuerdo al listado, pues es que he estado pidiendo listado todos los días. Entonces, de acuerdo al listado de cómo vayan ustedes refrescando, entonces los voy a ir agregando. Pero lo más importante es estar en control nota
porque del control notas, que es donde los pasan a donde ustedes examinan, que se llama módulo RAD, ahí es donde ustedes tienen que estar. Aquí es para recibir las clases, pues no hay ningún problema, pero lo más importante es que ustedes tengan la actualización, porque ese es el nuevo correo que nos mandan a nosotros, o yo tengo que corroborar los correos institucionales con los que tengo en control notas. De lo contrario, aquí se pueden agregar, pero solo estarían como oyentes. Entonces, ese procedimiento de actualización sí lo tienen que hacer, y ellos les mandan respuesta. Obviamente está un poco lento. No, vale, gracias. Fíjese que yo, no sé, no me acuerdo cuándo actualicé mi correo, pero por ejemplo, ahorita yo para las clases, a mí sí me enviaron invitación, pero en donde tengo mi número de orientación vocacional. En cambio, el institucional no me ha llegado ninguna invitación o ningún enlace para que pueda entrar a las clases de Meet. En cambio, en el de correo de orientación vocacional ya me llegaron las invitaciones. No sé si Lo que no me pasa es traerá de ningún que, problema o para sea, el lo que examen. pasa es de que, miren, pues, les voy a explicar. Esto lo explicamos la primera semana de clases, que algunos ni siquiera estaban recibiendo clases. Hay tres plataformas: Moodle RAD, otro que se llama Control Notas, y Meet. En Meet, ningún profesor mandó invitación. La invitación es solo para darles bienvenidos, este es el enlace. Pero nosotros nos mandaron, de hecho, Ana les puede decir, de parte de la unidad virtual, nos mandaron todos los correos, los que ya tenían carnet, es decir, los del 2019, 2020, y los del 2021, los nuevos de primer ingreso, que era la mayoría, un 90% tal vez, ingresaron con su vocacional y con ese lo metimos, con el que usted ganó las pruebas, porque esos fueron los que nos dieron. Pero luego a ustedes les explicaron también por correo que tenían que hacer su actualización. Cuando eso quiere decir que tramitar el carnet. Entonces, cuando ya les mandaron de registro y estadística su carnet, hacer una actualización. Lo que pasa es de que este proceso es el que se ha venido retardando un poquito. Problemas en el servidor a nivel de la universidad, no de la facultad, problemas con la página supercargada, y entonces así es como se ha ido trabajando, pero entonces son tres. Entonces, para entrar a clase, el único inconveniente es ¿verdad? De que la campanita hace una vez, y si uno está en la presentación, no es que uno no los quiera entrar, sino después uno ve y no hay nada, entonces uno regresa a su clase y la campanita ya no suena otra vez. Entonces, como dijo la compañera ahorita, que me dijo si quieren ingresar, estaba Brittany y 2 personas más. Pero nosotros podemos agregar a alguien, pero no es lo correcto. A nosotros nos lo dan de la unidad virtual del sistema de notas para agregarlo. Y la actualización tampoco la hacemos nosotros, sino en el chat de WhatsApp, ahí les mandé yo el correo donde ustedes tienen que agregarse. Entonces, aquí vamos a tener un poquito de paciencia para la otra semana. Ya todos los casos tienen que estar resueltos porque ya el 16 es el examen. Si alguno no lo tuviera, pues entonces ahí sí ya les indicarán cuál será el procedimiento, si les van a permitir con el vocacional o no, pero yo creo que ya la otra semana sí todo va a estar solucionado. Entonces, llenemos el formulario de asistencia y, como les digo, no es de que solo los agregue solo así, porque se me puede duplicar y después a mí me llama la atención que tengo muchos con vocacional, otros porque yo tengo que tener también solo correos institucionales. Entonces, voy a actualizar de acuerdo al listado del día de hoy. Y ya de módulo RAD, donde ustedes examinan, pues eso sí ya no tengo que ver yo, sino eso sí ya es como ustedes actualizaron. Es cuando actualizaron y el carnet que ustedes actualizaron, pero sí, Ana incluyó siempre correo para la asistencia, ¿verdad? Nombre, carnet y el correo tiene que ser ya correo institucional actualizado. Hoy. Muy bien.
Bueno, entonces, Brittany, ¿quería preguntar algo, no? Sí, Lick, por lo mismo del tema de esto del institucional, ¿me oye bien? Lo que pasa es que dice que yo sí tengo el institucional y de hecho la auxiliar de la licenciada Nantelsen me mandó ahí todo lo de Classroom y todo eso, pero lo único que tengo es el problema en meterme aquí a la clase, porque sí tengo los dos en funcionamiento, el vocacional y el vocacional. Me manda el correo de Brittany para agregarla a la sala. Gracias. De la misma manera. Muy bien, licenciada, yo le voy a mandar los correos que aún no están agregados. Bueno. Licenciada, igual estoy yo, fíjese que Brittany que ahí me manda, la licenciada me manda todo ahí de Classroom, pero para entrar a las clases, lo mismo. Pero yo ya tengo todo. Cuando media vez ustedes entran con el enlace, ella no tendrían que pedir invitación, pero vamos a agregarlo, ya no son muchos, como les decía, son los 10 o 12 personas que actualizaron de último, ¿verdad? Entonces, los voy a agregar, sí, solo sí, ya están ustedes en el otro sistema, si no les voy a tener que ir dando manual, o los agrego mientras le corrigen eso, ¿oye? Entonces, llenemos el formulario del día de hoy y luego ya para la otra semana esperemos que ya nadie pida la ¿cómo se llama? Para ingresar. Gracias, Lick. Entonces, continuamos acá. Estábamos viendo entonces del acuerdo. Entonces, para aprovechar otro poquito el tiempo, vamos a ver de las otras guías. Ya no hay dudas entonces del acuerdo. Preguntábamos si solo esta me tienen que responder. ¿Cuál es su opinión respecto a si se cumple a cabalidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí se cumple? ¿No se cumple? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué sí? ¿Qué opinan ustedes? La verdad pienso que no. Ajá, ¿por qué cree usted que no? Sí, porque hasta la fecha yo no he visto un reconocimiento ante los pueblos mayas que ha hecho más o menos el gobierno. Tiene un claro ejemplo de cómo es que lo tratan o cómo tienen el pensamiento sobre ellos. El año pasado, no sé si se recuerda, cuando todos los mayas se reunieron con el presidente cómo actuaba en forma ante ellos. Entonces, básicamente, no. Hasta la fecha yo no he visto algún tipo de los pueblos Cuando mayas, dicen si se cumple a cabalidad, ¿ya? Si se cumple a cabalidad, dice. Porque entonces, yo diría que hay algunas cosas que sí y otras que definitivamente nada, cero, ¿verdad? Porque entonces habla de derechos civiles, habla de derechos políticos, de derechos sociales y económicos. Yo creo que dentro de los civiles, por ejemplo, el derecho de votar, sí, todos ejercen el voto, ¿verdad? Libremente, porque, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque entonces las comunidades ya pueden votar por quien ellos quieran. En tiempo de guerra los iban a votar, pero con armas, un montón de soldados con armas, y con castigo el que no iba a votar. Entonces, eso sí ya era obligado, ¿verdad? Más en el tiempo de Ríos Montt, Mejía Víctores. Entonces, ellos, si no iban a votar, tenían una penalización. Entonces, ahí era obligatorio. En cambio, ahora, pues, yo creo que aunque les lleven a regalar cosas, aunque los lleven en camionetas y todo, ya ellos, si quieren, votan por el que los ha llevado, y si no, no, ¿verdad? Ya quedan cada uno. En cuanto a los derechos sociales y económicos, pues ahí creo que sí es donde estamos mal, ¿verdad? El respeto a ellos, precisamente, a los pueblos, a las personas. Entonces decíamos, ¿verdad? Triplemente vulneradas las mujeres, los niños. En cuanto a los derechos económicos, pues también, si ustedes pueden ver ahí los derechos económicos, dice el derecho relativo a la tierra, no se respetan sus tierras, ¿sí? Luego habla también de la regulación de tenencia de la tierra, habla de las
los recursos. Entonces yo creo que en cuanto a los económicos, pues a ninguno de todo lo que es el presupuesto no es respetado muchos ámbitos a nivel nacional y menos para lo de los indígenas, porque el acuerdo, si ustedes ven, también habla de una asignación para promover estas lenguas que hablábamos aquí arriba, que se van perdiendo. Y entonces yo les preguntaba en días anteriores, ¿a quién de ustedes les enseñaron cachiquel, sutujil o alguna de estas lenguas? Entonces, si uno en Acalusac dan cachiquel, pero si uno no paga la inscripción y lo que vale el idioma, pues entonces no es gratis. Y en algunos colegios o escuelas donde lo dan, que no sean directamente, por ejemplo, que no sea la comunidad aguacateca, por ejemplo, y que ahí lo enseñen porque definitivamente sí es 100% la comunidad. Pero de lo contrario, aquí en la capital y los alrededores no dan el idioma que uno lo aprenda. Tal vez le dan una clase cada 15 o una clase cada semana de sutujil o cachiquel, donde algunas palabritas nada más, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tampoco se ha cumplido de promover las lenguas, en el sentido de que para que no se pierdan, de enseñarlas en los colegios o en las escuelas, ni siquiera en los lugares donde sí se debería de hablar, ¿ya? Y entonces ahí cuando nosotros vemos el acuerdo, como les digo, muy bonito todo lo que dice, pero el cumplimiento creo que en su mayoría no se ha cumplido. ¿Sí? Entonces pasamos a la guía número 1. Si hay dudas de la guía número 1, ustedes me las van planteando. O aclaraciones. Sí, dígame. Disculpe, fíjese que no es una duda, sino que más o menos yo no supe comprender la instrucción. La guía 1, la pregunta 1, sobre explique qué es la evolución, en qué consiste la evolución cosmológica, geológica y biológica del hombre. Pues fíjese que no lo entiendo porque, por ejemplo, en el libro no aparece sobre la evolución cosmológica, ni geológica, ni biológica para yo poder guiarme. No sé si eso o es del libro o es con sus propias palabras. ¿Mande? ¿Cómo se llama usted? Yo, Narciso. Vamos a ver, Narciso, que usted dice que no está en el libro. Bueno, yo no lo encontré. No sé si ¿Alguien sí lo encontró en el libro? Yo eso yo tampoco lo encontré en el libro, pero en las diapositivas que usted dio ahí está. Sí, pero como es guía de lectura, tiene que estar en el libro. Las diapositivas es una extracción del libro y otros libros, definitivamente. El que dijo yo, dígale al compañero dónde lo encontró. Pasa que tenemos que leer todo el libro, les dije yo. Yo le respondí, pero no encontré la página. No sé la página. O sea, sí la encontré y la respuesta es, por ejemplo, la evolución es un conjunto de cambios por los que el hombre sufre con el paso del tiempo. Y la evolución cosmológica se enfoca en el desarrollo del universo desde sus inicios hasta el presente. La evolución geológica consiste en el surgimiento de las capas rocosas del planeta. Y por último, la evolución biológica son cambios o modificaciones en la estructura anatómica del ser humano de generación en generación. Ok, entonces, ustedes se van a ir a la página del libro donde dice el hombre en el registro del tiempo. Y entonces cuando dice explique, pues es con sus propias palabras, pero usted ya ha leído. Entonces, en el libro físico está en el 17. Si no, ustedes buscan el título. El hombre en el registro del tiempo. Entonces, ahí dice en esa página el último párrafo, el hombre en el registro del tiempo, está la respuesta para el compañero que no supo cómo sacarlo. Dice, la historia de la Tierra es narrada por la cosmología y la geología. Y entonces dice, explique cuál ha sido la evolución cosmológica y geológica, a eso se debe. Entonces dice, la parte cosmológica cubre el periodo transcurrido desde la formación del planeta hasta la de sus primeros océanos.
La parte geológica se inicia con el surgimiento de las rocas sedimentarias hasta nuestros días. Y entonces todavía dice, desde el punto de vista geológico, la Tierra tiene una de más de 2.500 millones de años, ¿sí? Y luego ahí sigue esta edad, pueden tener las rocas, etcétera, etcétera. Y cuando ya habla de la evolución biológica, pues si no lo encontraba en el libro, eso ya lo habíamos visto también aquí en clase. La evolución biológica se dio de dos maneras, hominización del cuerpo y hominización del espíritu. Entonces, la hominización biológica habla de todos los cambios físicos, que tuvo el hombre. Cuando mencionamos, por ejemplo, la tríada homínida. Toda esa es evolución biológica. Los cambios físicos, las leyes biológicas que se aplicaron en cada estadio. Entonces, a eso se refiere. Entonces, no lo íbamos a encontrar porque el libro, pues, nosotros nos regimos de un programa y las páginas del libro de la 1 a la 72, pero no están en orden. Mis diapositivas sí están de acuerdo al programa, pero el texto, entonces, el principio nos habla de otro tema. Si ustedes ven, dice el tema es el hombre y la cultura, y eso lo vimos hasta ayer. Desarrollo de la materia orgánica, inorgánica, esa es la teoría de Oparín. Y luego usted dice el hombre producto del desarrollo gradual del mundo animal, eso sí es evolución. Y entonces cuando habla de la teoría de la evolución, definitivamente tenemos que hablar de Charles Darwin, ¿sí? De Charles Darwin, el origen de las especies. ¿Alguien más? Siempre de la 1. Guía número 1. ¿No hay dudas de la 1? Compañeros. El cuadro, creo que la última pregunta, la guía número 1. Sobre la vida de su forma. No. Guía Los número grupos 2. de procesos básicos, ¿no? ¿O no? ¿De qué me está hablando? No. Es en la guía número 2, disculpe, no es la primera. Ok, voy a hacer la pregunta yo entonces. Dice, ¿cuáles son los tres grupos básicos básicos de la vida? ¿Cuáles son? Básicos de la vida. Bueno, yo lo que puse fue los procesos de cambio de materia y energía, los fenómenos de acción y los procesos de cambio de forma. Muy bien. ¿Todos tienen eso? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, porque al principio me estaban preguntando por esto. Entonces, primero, procesos de cambio de materia y de materia y energía. Número 2, fenómeno de excitación. El que no lo hizo fue porque el que no lo encontró fue porque no leyó. Y el otro se llama proceso de cambio. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tres grupos básicos de la vida, entonces hablamos de cambio de materia y energía, que a ese también se le llama asimilación, ¿sí? Pero no de asimilación de la cultura. Aquí está hablando de cuando empieza la vida. El número 2 de excitación se llama desasimilación y el número 3 sería eliminación. Entonces, es como nacen, se reproducen y mueren, ¿sí? Entonces, este se llama el proceso de cambio de materia y energía, se llama asimilación. El segundo, desasimilación, y el tercero se llama eliminación. Entonces, nacemos, nos reproducimos y ishkamik.
Entonces, pero con solo que lo dejen con lo que está en el texto está bien. ¿Otra duda de la número 1? Yo, licenciada, con una pregunta. Ahí en donde dice la explicación breve de lo que afirma Oparín acerca del carbono, entonces ahí tengo un poquito de duda sobre lo que se responde, porque en la página 19 yo puse de que con los 3 elementos que eran hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se haya resuelto que puede generar la materia. Entonces hace notar de que en la estructura fundamental de los organismos vivientes no podían surgir directamente los elementos químicos como el carbono ni otras combinaciones. O sea que no se podía permitir la evolución para la materia orgánica no viviente. Sí, está bien, solo le faltó un detalle. Esos 3 elementos, ¿con quién se combinan? Porque habló del nitrógeno, del oxígeno. Con el carbono. Pero ¿con quién se deben de combinar? Exacto, porque para nada mencionó el carbono. Ah, sí, perdón, ajá. Que esos 3 elementos se combinaban con el carbono, ajá. Licenciada. Dígame. Muy buenas tardes. Fíjese que yo sé que ahorita estamos tocando el tema de la guía 1, pero yo tengo una inquietud con la guía 5. Vamos a pasar de la 1, 2, 3 y 5, porque el 4 fue el que ya vimos. Si ya no hay de la guía 1, pasamos a la guía 2. Licenciada, yo tengo una consulta. Ajá, vamos en orden. Entonces, 3 grupos básicos ya, teoría de Oparín, estaba preguntando aquí la compañera. Sí, gracias. Entonces, ¿alguien más quisiera oír qué dice esa teoría del origen de la vida de Oparín? Alguien que sí lo tenga exactamente como es. Licenciada, yo lo que escribí dice que la teoría de Oparín es la más acertada, ¿verdad? Que sugirió que la combinación del carbono con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno hubieran podido generar la materia orgánica no viviente. Y luego la viviente. Pero que el transcurso... Solo ahí ¿Cómo? déjelo, ahí está bien. Ahí Okay. está bien porque ya lo demás es eso ya es un plus. Pero vean, esa diapositiva sí está bien concreta. Entonces, la teoría de Oparín dice que habla del resorte oculto, ¿verdad? Entonces ahí pueden decir ustedes, la teoría de la vida, de Oparín es la más acertada del origen de la vida, no del universo, que habla del resorte oculto, etcétera, etcétera. Pero lo que ustedes tienen que escribir ahí, que es que el carbono, ¿sí? Eso no se les debe olvidar, que el carbono junto a otros gases, ¿como cuál? Como el nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿y cuál otro? Hidrógeno. Hidrógeno. Esto es entre los más importantes, ¿verdad? Pero aquí también podría mencionar al metano, ¿sí? Entre otros. Por eso dice el carbono junto a otros gases, como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, etcétera, da lugar a la materia orgánica no viviente. Y luego a la materia orgánica. ¿Sí? Esto nada más. Con sus propias palabras, obviamente, pero que diga esto, que el carbono junto a otros gases, junto o combinado otros gases como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, da lugar a la materia orgánica no viviente, y luego a la materia orgánica. Y entonces ahí explica primero seres pluricelulares y luego unicelulares. Creo que alguien hizo plic, ¿va? ¿O no? No. No hizo plic. Bueno, pasemos rápidamente a la... Ahí estamos, ¿verdad, chicos? Con la teoría de Oparín. Ahí estamos. Estamos con la teoría de Oparín. Gracias. Ahora, Señor. la 1, otra.
¿Ya no? Sí, con lo de la teoría de Parín, pues, no sé si me estoy confundiendo, pero también decía que para crearse la vida utilizó energía eléctrica, por así decirlo. Fue como supuestamente se creó con rayos y la combinación de los gases que dijo. ¿Es correcto o estoy equivocado? Sí, ahí incluso en el chat, si usted ve, le dicen página 18. Página 18. Nosotros leemos cabal lo que habla el párrafo completo de la teoría de Parín y escribimos en nuestra guía y nos queda en nuestra mente lo concreto, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces, disculpe, tengo una duda. todo lo demás ya es extra. Sí, dígame. Con el cuadro que hay que hacer en la guía 1, ¿a cuál cuadro que aparece en el libro nos tenemos que basar o a todos? Es que no sé de qué cuadro me está hablando porque como ahorita no tengo... Enumere cuáles fueron los hechos más importantes del Pleistoceno y los 5 superiores correspondientes al periodo terciario, pero como en el libro están varios cuadros que hablan acerca del Pleistoceno, no sé si nos tenemos que enfocar en uno en específico o todos los que aparecen ahí. No. Ahorita vamos a ver. Este ya lo habíamos explicado. Miren, cada vez que ustedes preguntan lo mismo, lo que hacemos es perder un poquito de tiempo, porque esto ya lo habíamos explicado. Lo de qué cuadro hacer, lo explicamos en la clase el último día, ¿se recuerdan? La cultura en la sociedad guatemalteca la vamos a guardar si no se nos pierde. Entonces, aquí... mejor no me salgo la presentación, si no vamos a perder media hora. Miren pues, el cuadro que les pregunta a ustedes, ustedes se van, es un solo calendario geológico, se van a la página 19. El calendario geológico termina hasta el 22. ¿Ya? O sea, todo va junto. Entonces, el calendario geológico habla en la 19, primero dice, habla de las eras, pero en lo que usted me está diciendo no les preguntan las eras. Luego les dice, era cenozoica, ver esquema junto. Ese esquema es parte del calendario. Y entonces, obviamente, como no le cabe en el texto, no cabe en una hoja, por eso es que se va en 4 páginas, pero no es que sean diferentes. Todo ese es el calendario, entonces hay que ver lo que nos preguntan. Luego, en el esquema junto dice era cenozoica, y entonces ahí dice en el cuaternario y nos habla Pleistoceno. Y luego ahí no dice en la página 20, no sé si en la de ustedes sí dice, pero en el mío no. Abajo del cuaternario está el terciario. Entonces, ¿cuáles son los periodos del terciario que le están preguntando ahí? Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Y lo que hay en cada uno de estos. Y luego le dice, y explique cuál es la importancia del Pleistoceno. Para ver el Pleistoceno, usted se tiene que ir a la otra página donde dice etapas del desarrollo del hombre. Y entonces le aparece otra vez el cuaternario, y entonces ubica usted Pleistoceno inferior, Pleistoceno medio y superior. Y entonces el cuadro que debe escribir, primero el terciario, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno. Y luego el cuaternario, Pleistoceno inferior, Australopithecus, Pleistoceno medio, Pithecanthropus, Pleistoceno superior, Homo sapiens y lo que hay ahí. Si no lo tengo así, lo corrijo, porque si no en el examen voy a andar bateando de qué es qué. Entonces, el calendario es uno solo, con las eras, pero como no cabe la era cenozoica, pasa a la otra página y dice ver esquema junto. En la era cenozoica, 2 subperíodos, terciario, cuaternario. Terciario, 5 subperíodos, Paleoceno, etcétera. Cuaternario, un período, subperíodo, Pleistoceno, con 3 subperíodos, inferior, medio y superior. ¿Estamos ahí? Gracias, licenciada. ¿Estamos ahí, chicos, o no? Si no, muestro la guía para que la compañera termine aquí, pero si no perdemos aquí el ejercicio.
Y yo creo que todavía tenemos dudas. ¿Quedó claro ahí, compañeros? Si no, abro las guías. Quedó claro. ¿Está claro, Lico? Va, entonces ahora me dicen de la guía 2. ¿Dudas de la guía 2? Porque así le resolvemos a la compañera que ya tiene duda, pero hasta de las 5, dice. La guía 2 nos habla papel del trabajo en el proceso de transformación del mono en hombre. Aquí ya está hablando de hominización. Entonces, de evolución, Charles Darwin. De hominización, también Charles Darwin, pero nos lo refuerza Federico Engels. La F es de Federico, Frederick. Entonces, ¿dudas de la 2? Yo sí, licenciada, la 4. ¿Qué factores incidieron para que nuestros antepasados adquirieran la posición bípeda? La liberación y funcionalidad de la mano y desarrollo acelerado del cerebro. Yo puse 1, trabajo, 2, seguridad social y 3, asimilación de la cultura, pero no sé. ¿Qué número de pregunta es? ¿Qué número de pregunta? Es que se le oye como un motor es a la compañía. 4. ¿Número? 4. Okay. Es la 4. Es el respirador de la laptop. Vamos a decir a otro compañero que lea la 4 porque a usted le escucho mucho ruido. Vamos a ver, alguien que me lea la 4, por favor. Okay. Dice, ¿qué factores incidieron para que nuestros antepasados adquirieran la posición bípeda? La liberación y funcionalidad de la mano y desarrollo acelerado del cerebro. Ah, eso es parte de la pregunta. Sí, así es. ¿Qué factores? Ah, bueno, es que yo pensé que cuando decían caminar erecto y liberación de las manos, cefalización, eso ya era parte de la respuesta. ¿Qué escribió usted, compañero? Tengo la misma duda que ella. Ajá. Yo la tengo contestada, licenciada. ¿Qué escribió Dice usted? la adquisición bípeda de nuestros antepasados fue debido a una serie de modificaciones en toda su estructura somática, es decir, la adaptación de sus extremidades y su estilo de vida. Exacto. Entonces ahí en esa pregunta está hablando de la adaptación, ¿sí? La adaptación se dio por medio de la evolución. Está como medio mal planteada como le digo, ya tengo otras guías acá y no me aparece esa pregunta. Está como mal formulada, ¿verdad? Porque yo tengo, por ejemplo, no sé si a ustedes les aparece esa pregunta, ¿cuál fue el paso decisivo para la transformación del mono antropoide en hombre? Con sus palabras. Ajá. ¿Cuál fue el paso decisivo para esa transformación del mono antropoide en hombre? ¿Cuál fue? Porque eso sí es pregunta de examen ustedes. ¿Cuál fue el paso decisivo para la transformación del mono antropoide en hombre? ¿Cuál es la respuesta? Yo puse caminar erecto, el desarrollo de la mano y la cefalización. Primero, caminar erecto. Ese fue uno de los pasos decisivos. Caminar erecto. Y cuando nosotros hablamos, se puede escribir la tríada homínida, pero caminar erecto fue el paso lo primero, ¿verdad? El primer paso, ¿sí? Y luego el paso decisivo para la transformación, pues ahí creo que van los 3, caminar erecto, liberación de las manos y la elaboración de herramientas con la liberación de las manos. Pues luego el desarrollo del cerebro. Entonces, esa pregunta que está ahí, sí la encuentro como mal planteada. Lo que controló para la evolución del hombre, pues la tríada homínida, los 3 pasos, pero también fue la adaptación. ¿La adaptación de dónde entonces? La adaptación por medio de la evolución. La adaptación no solo de sus cambios físicos, sino también la hominización del espíritu, ¿se recuerdan?
la evolución del espíritu. Entonces, no fueron cambios, solo cambios biológicos primero, pero luego adaptación al medio, hominización espiritual. Entonces, sí, no le trato de captar qué es exactamente lo que están preguntando. Pero aquí no nos alejemos de la tríada homínida, ¿verdad? ¿Cuál es el paso decisivo? Caminar erecto, liberación de las manos, cefalización. Luego, cuando nos pregunten directamente por qué se llama la mano el órgano del trabajo, o cuando nos habla de la liberación de las manos, ahí definitivamente eso va amarrado con las herramientas, ¿sí? La liberación de la mano, entonces, va amarrado con herramienta, porque cuando el hombre pudo hacer las herramientas del trabajo, definitivamente ya el trabajo, estamos hablando ya de evolución a hominización, y estamos hablando de mono antropoide a hombre. Entonces, la elaboración de herramientas es fundamental. Sí, yo lo que puse en la 4 es más o menos lo que usted dijo. Puse la adaptación directamente biológica al medio y la transformación del medio con la ayuda de instrumentos de trabajo. Exactamente, sí, exactamente. La adaptación al medio a través de instrumentos de trabajo podrían dejar. ¿Alguna otra de la 2? Perdón, licenciada, la 5, quisiera saber si estoy bien. La 5 dice, los factores decisivos para la transformación del cerebro de mono en cerebro humano. Yo puse que viva en la sociedad y en la colectividad. No sé si estoy bien con los demás. Vamos a escribirlo aquí. Esa es la número 2, ¿verdad? Cuando ustedes les digan pasos o elementos, unas con mayúscula, otras con minúscula, vamos a ver. Cuando ustedes les digan pasos o elementos decisivos, pasos o elementos decisivos para la transformación de mono a hombre, no mono, de mono a hombre, ahí sí no hay pierde. Están hablando de la tríada homínida. No, perdón. Caminar erecto. El cerebro. Es lo mismo. Caminar erecto, liberación de las manos, cefalización. Si le hablara directamente solo de la cefalización, entonces ahí sí ya dice usted, con el desarrollo del cerebro, acuérdese que ya había completa evolución, y hasta nos tardamos aquí en clase preguntando qué más le falta al hombre para terminar su evolución. Después de la cefalización, nada, porque aquí estamos hablando, cuando terminó este paso, estamos hablando del Homo sapiens sapiens, entonces aquí ya no le faltaba nada. Aquí en caminar erecto para acá hay muchos años, aquí para acá. Entonces, los 3 pasos o 3 elementos decisivos para la transformación de mono en hombre son estos 3. Y después de la cefalización, pues el hombre ya no le falta evolucionar nada, más que el desarrollo continuo que lo estamos viendo ahorita ya con la cultura. ¿Vamos bien, jóvenes, o más, en lugar de aclararnos? Sí, licenciada. Yo en las 5 puse diferente, porque como dice, los factores decisivos para la transformación del cerebro de mono en cerebro humano, bueno, lo que yo encontré, el trabajo y el lenguaje. El trabajo y el lenguaje, ¿en qué número? En las 5, donde dice los factores decisivos para la transformación del cerebro de mono en cerebro humano. Bueno, entonces vamos a poner acá. Cuando nos habla de 3 pasos, nos habla de 3 pasos. Eso es diferente. Sí, dejamos aquí. Sí, es que como yo le digo, no tengo la misma guía. Okay. Cuando habla de 3 pasos o elementos para la transformación de mono en hombre, es acá. Ahora usted me decía, yo creo que ya la encontré. Cuando dice lo que dice Federico Engels. ¿Sí o no? ¿O no lo menciona él?
Sí, licenciada, yo creo que la teoría de Federico es acerca del conocimiento, el lenguaje, la conciencia, perdón, el lenguaje y el trabajo. No, es solo trabajo y lenguaje, pero dígame la pregunta, mejor así la copio acá. Es la pregunta 5, licenciada. Es que no tengo la misma, dígamela. Los factores decisivos. Ahí es donde está bueno, dejémoslo así, pues. Que aquí también se dicen factores decisivos. Dejémosle fundamentales para que no haya confusión. ¿Ah? Para la transformación del cerebro de mono. Cerebro. Ajá. En cerebro humano. Pero sí, pero no menciona a Federico Engels entonces. No, licenciada. En la pregunta no, licenciada. Ah, una pregunta, no. Es que si ya vieron que les digo, está mal planteado. Entonces, cuando habla de factores que habla Federico Engels, ahí sí está hablando de trabajo y lenguaje. Porque se recuerdan que nosotros dijimos, Federico Engels estaba un poco con oposición de, este es Charles Darwin. Entonces, déjame aquí. Cuando Charles Darwin hablaba de que esa evolución fue solo física, pero ya luego dice Engels, no fue solo física, fue gracias al trabajo que se hominizó el hombre. Entonces, aquí estamos hablando de hominización. Eso es lo que ustedes tienen que identificar, si están hablando de hominización o de evolución. Entonces, cuando ya nos habla de hominización y nos habla de esa transformación pues no va a decir los dos factores, ¿verdad? Va a decir elementos o factores, pero nos mencionan a Federico Engels o nos mencionan humanización si es trabajo y lenguaje, porque él dice, gracias al trabajo, el hombre se humanizó. Ahora si hablan tríada homínida o si hablan los 3 elementos para la transformación, entonces aquí sí ya habla de esto. Lo que pasa es que da duda esto de transformación de cerebro de mono a hombre y luego pasos decisivos para la transformación. Entonces, pero sí aquí para identificar trabajo y lenguaje, que nos hablen Federico hominización. Si no nos menciona y no nos dice 3 pasos, pues es este. Y si no, ustedes van a identificar ahí bien por la pregunta, tiene que estar bien clara y los espacios a llenar. Licky, si pusimos también pensamiento, ¿está bueno o está mal? Acuérdense que aquí el lenguaje va de la mano con el pensamiento, ¿se recuerda? Ah, es que yo puse pensamiento, trabajo y lenguaje, puse esas 3. El pensamiento y lenguaje forman una dualidad, ¿se acuerdan? Sí. Forman una dualidad, pero no son iguales. Entonces está bien. Trabajo, lenguaje, pensamiento, trabajo y lenguaje, trabajo, lenguaje, pensamiento, pensamiento, lenguaje. ¿Alguna otra? Y no pasamos a la 3. El tema cultura. Bien, número 3, la cultura. ¿Dudas de la cultura o todo claro de la cultura? Chicos. Todo claro, licenciada. Para mí todo claro, Lick. Muy bien. De la 3 nada, entonces. Sí estamos claros con por qué es psicológico, un fenómeno psicológico y social. Estamos claros qué es la enculturación, qué es la conducta cultural, cuáles son, vamos a ver aquí, yo la tengo en la número 7. Según el autor dice, habla sobre los rasgos culturales, enumere las 3 categorías. ¿Cuáles escribieron ahí? ¿Cuáles son las categorías de los rasgos culturales?
Yo puse objetos creados, cultura material y espiritual, órganos funcionales del cerebro y lo social. Categorías de los rasgos culturales. Cuando hablamos de rasgos culturales, dice se dividen en 3. ¿Cuáles son? ¿No había ninguna pregunta así en la guía? No, licenciada. No es igual. Y si yo les hago esta pregunta, ¿qué contestan? ¿Cuáles son o cómo se dividen los rasgos culturales o cuáles son las categorías de los rasgos culturales? La cultura tiene conducta cultural y rasgo cultural. Entonces, ¿cuáles son las 3 categorías? Los rasgos culturales son los trajes típicos, las comidas típicas, las bebidas y todo eso. No, esos son ejemplos de rasgos culturales, pero Ralph Linton las clasifica en 3. Licenciada, no sé si se refiere al etnocentrismo, cultura y la alienación o enajenación cultural. Esa es la separación de la cultura. No, váyanse a la página, ahorita les voy a decir, váyanse a la página 41 donde está la cultura. ¿Sí? Y luego donde está la cultura, nos habla en la página, empieza en la 41, ¿verdad? Concepto de cultura, En la página 45 habla de los rasgos culturales, de acuerdo a Ralph Linton. Universal y especialidades. ¿La vieron? Entonces, ¿cuáles son? Universales, especialidades y ¿cuál otra? Alternativa. Entonces hay que leer todo, ¿verdad? Universales, especialidades y alternativas. Entonces, ahí en la página 45 leen qué es cada una. Van a hacerles venga ahí en el examen y no van a saber ni qué es esto, ni qué es esto, ni qué es esto. Entonces, los rasgos culturales pueden venir en 3 categorías: universales, especialidades y alternativas. Eso es de la cultura. Entonces, la cultura es muy grande. Entonces, ahí nos pueden preguntar cómo está estructurada la organización de una sociedad, por ejemplo. Nos pueden preguntar qué es enculturación, qué es la conducta cultural, qué es el etnocentrismo, qué es simbolizar, qué es la cultura ideal, qué es la cultura real, qué es la cultura material, a qué se le llama sistema de conocimientos y valores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, guía 5, porque la compañera dijo, tengo una duda de la guía 5. Guía 4 fue la que desarrollamos hoy en clase, que habla de la cultura de la sociedad guatemalteca. Entonces, eso no lo vamos a ver. Guía 5. La guía 5 habla de pensamiento y lenguaje. Entonces, pensamiento y lenguaje. Tenemos 5 minutos. Ay, ¿sí me puede plantear su duda, compañera? O ya no está la compañera. ¿Alguien había preguntado de la guía 5, chicos? Yo, licenciada, pero me confundí. ¿Se confundió de qué? Me confundí, es de la guía 4. De la 4. ¿Cuál era su duda de la guía 4? Es la pregunta 9, que dice que qué rol debe cumplir la Universidad de San Carlos de Guatemala para contribuir al cumplimiento de este y todos los acuerdos de paz. Eso es a su criterio. ¿Qué cree usted cuál es el rol de la universidad?
Es decir, bueno, para mí es enseñar al estudiante la importancia de los pueblos indígenas. Pero no solo enseñar la importancia, ¿qué más? El respeto y el cumplimiento de dichos acuerdos y respetarlos. Cuando habla de la universidad nos habla a nosotros como profesores y como alumnos. En el caso de ustedes como alumnos, ¿verdad? No habla directamente como la institución. Entonces, nosotros como institución, pues ya vieron que aquí en Fundamentos vemos esa parte del Acuerdo 169, Identidad de los Pueblos Indígenas. Algunos compañeros, pues los alumnos en grupos van a hacer un video, otros vamos a ver una película, como nosotros que vamos a ver el Cineforo. Más que todo es trabajar este tema en clase, no solo hablarlo, sino tratar de concientizar al estudiante de cómo es la situación, ¿verdad? Primero lo leen los estudiantes y luego, así como lo trabajamos aquí, porque es muy técnico, cultural, pero no solo la teoría, sino que cómo nosotros como personas podemos hacer desde nuestro punto de vista, desde nosotros como estudiantes, a eso se refiere como universidad, cómo nosotros podemos ayudar para que esto se cumpla. Pues si no podemos hacer mayor cosa, por lo menos respetando, ¿verdad? Respetando a las personas, conociendo, es decir, si yo no sabía, pues ahora ya sé que son 22 lenguas mayas, algunas en extinción, sé que también existe la xinca, la garífona, la xinca en Santa Rosa y la garífona en Izabal, y las mayas pues ahí están en diferente lugar. Entonces, más que todo, crear una conciencia en el estudiante, primero que tenga el conocimiento y segundo, pues, que se pueda en lo posible respetar. Ese es el papel de la universidad, dar a conocer el acuerdo, tratar de concientizar que eso es subjetivo, ¿verdad? Porque yo les puedo decir un montón de cosas y ya queda en cada quien si lo reconoce, si lo respeta o sigue en el mismo plano que antes. ¿Dudas de la guía número 5? Licenciada, yo solo quisiera saber si tengo bien la pregunta 7, porque me genera un poquito de duda. Se la voy a leer y usted me indica si está correcto o si está incorrecto. La 7 dice, explica la afirmación del autor, el pensamiento es premisa y consecuencia de la práctica social. Lo que yo puse es que el pensamiento, antes de llegar a ser una forma especial de actividad, es una función mental independiente que está incluida en actividad práctica y se efectúa ligado inseparablemente a ella, lo que significa que surge de ella, y al mismo tiempo que la práctica social no sería posible sin el pensamiento. Sí, es correcto. Sí. Sí. Gracias. El pensamiento surge de la práctica social y la práctica social no es posible sin el pensamiento. Eso decía, ¿verdad? Ajá. Exacto. Entonces, eso sí es textual en el libro, por eso está entre comillas. El pensamiento, antes de llegar a ser una forma especial de actividad, una función mental independiente, está incluida en la actividad práctica. Entonces, el pensamiento y la actividad práctica actúan de una manera inseparable, que van juntas. No puede haber pensamiento sin práctica social y la práctica social le sirve al hombre para pensar. Entonces, cuando ustedes desarrollan ahí todo lo que es el pensamiento, dice, ¿en qué momento el hombre inicia un pensamiento? Pues inicia cuando se ve frente a una situación problemática, ¿verdad? Frente a una situación problemática, entonces nosotros empezamos a decir qué solución le vamos a dar. ¿Y dónde están esos problemas? En el día a día. Entonces nosotros empezamos a generar nuestro pensamiento ya como un proceso lógico, ¿verdad? Analizar la situación, descartar, hacer una síntesis, observar, experimentar, y por eso es que ahí en alguna pregunta ustedes les hablan de cuáles son las operaciones racionales en la base de todo proceso de pensar. ¿Cuáles son? ¿O no estaba en la guía?
El análisis y la síntesis. Al otro. Esos son solo dos. Esos tengo yo acá. Eso lo dije yo aquí. En clase. ¿Cuál otro? Son mínimo 7 procesos, les dije yo. Análisis, síntesis, ¿cuál otro? Deducción, aplicación, inducción, generalización. Ajá, exacto. Análisis, síntesis, inducción, deducción, observación, experimentación, conceptualización, etcétera. Entonces, pero mínimo aquí, análisis, síntesis, deducción, inducción, observación, experimentación. Entonces, el libro dice análisis, síntesis, como etcétera. Entonces, son todos los que hemos visto aquí en clase. Entonces, por lo menos nos dio tiempo a analizar una buena parte. Ya tengo que entrar a la otra sesión, chicos. El martes, por favor, nos conectamos. Para los que entraron tarde hoy, pues igual les di el acceso y todo, pero sí ya estaban entrando tarde. Entonces, los que tienen que pedir admisión, esperemos que el martes ya vamos a agregar a todos los, vamos a pedir favor a Ana que ingrese a todos los chicos que todavía no están en la sala, pero si alguno todavía tuviera que pedir admisión, que por X o Y motivo no lo ingresamos, por favor, trata de pedir la admisión a las 2 menos 5, de 2 menos 5 a 2 para que yo le dé el ingreso, porque si no, ya todos estamos a las 2 y luego van a pedir admisión hasta las 2 y 5, 2 y 10, entonces no nos va a dar tiempo de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quieren que les mande el documento o no. Martes. Sí, licenciada, gracias. Y lee la página 62 a la 72 para reforzar, por favor. Feliz tarde para todos. Nos vemos el martes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.